Hola, mi nombre es Maximiliano Damián Acoto, soy especialista en SQL Server y tengo más de 20 años trabajando con esta tecnología. Primero quiero agradecerles a los organizadores por invitarme a este evento acá en Lima, Perú, en el cual voy a estar hablando sobre monitoreo con herramientas gratuitas de SQL, tanto para el cloud como también para los SQL locales. Fui MVP por muchos años, desde el año 2005 al 2019. Soy orador frecuente para diferentes eventos, diferentes comunidades. Aquí abajo ustedes van a poder ver los links en mis redes sociales, en donde tengo un canal de YouTube en el cual publico, digamos, videos relacionados con SQL y toda la plataforma de datos Microsoft. También van a poder acceder a mi blog, en el cual tengo algunas notas técnicas. Y en la actualidad trabajo como dueño y consultor en TriggerDB, en el cual hacemos consultorías, capacitaciones en todo el mundo relacionados a los productos de SQL y todas las plataformas de datos Microsoft. Entonces, lo que vamos a ver en esta charla es cómo podemos utilizar algunas herramientas gratuitas que hay en la comunidad y otras que nos ofrece el SQL para poder hacer diagnósticos, para poder tener un health check, para poder ver un poquito qué le pasa a nuestro motor de base de datos sin recurrir quizás a esas herramientas costosas que se venden en el mercado. Si bien podemos acceder a esas herramientas si nuestra compañía, digamos, así lo requiere, pero tenemos también, digamos, en el mercado al nivel comunidad un montón de herramientas gratuitas que a ustedes les puede llegar a interesar y que los puede ayudar bastante. Así que vamos a hacer un repaso de algunas de estas herramientas gratuitas. Estas son las que más yo utilizo en el día a día. No quiere decir que no haya otras, no quiere decir que digamos, sean las mejores, ni mucho menos, pero creo que estas que vamos a estar viendo quizás las pueden llegar a aprovechar de una manera importante. Así que vamos a empezar a ver algunas demos, vamos a ver cómo funcionan estas herramientas, qué podemos esperar de estas herramientas, algunos tips y espero que disfruten la charla. Así que vamos a las demostraciones de cada una de ellas y empezarlas a verlas en vivo. Una de las primeras herramientas que vamos a estar viendo son los scripts de Glenberry. Acá yo en la pantalla estoy compartiendo la URL de Glenberry. Igual si digamos alguno tiene alguna duda puede acceder a mi blog y ahí van a encontrar links a estas herramientas que yo voy a estar acá mostrando. Pero básicamente, ¿qué es lo que hacen los scripts de Glen? Bueno, Glen tiene un montón de recursos. Si yo voy acá digamos a los recursos de Glen, algo bastante interesante que tiene es que él ha armado una serie de scripts para cada motor de base de datos. Entonces, fíjense, si yo tengo Azure, me voy a encontrar, por ejemplo, si tengo un Management Instance con script para Management Instance, si tengo, por ejemplo, SQL Server para cada versión de SQL, 2022, 2019, 2017, también tienen para SQL más Legacy, 2016, 2014, 2012, 2008 y así sucesivamente hasta 2005. ¿Qué hacen estos scripts? Bueno, estos scripts básicamente son un montón de código SQL que a ustedes les va a permitir diagnosticar o tratar de diagnosticar problemas en su servidor. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar los scripts de Glenberry y también les voy a mostrar cómo se puede esto automatizar con PowerShell, como por ejemplo las DBA Tools, y también cómo lo pueden utilizar desde el Azure Data Studio en lo que conocemos como notebooks. O sea, vamos a ver un poquito esto, cómo funciona dentro del mundo, digamos, de Glenberry. De vuelta a repetir, son scripts que los uso yo casi todo el tiempo, o sea, casi todo el tiempo estoy, digamos, haciendo, digamos, scripts acá, digamos, de todo lo que es Glenberry. Vamos a levantar, por ejemplo, los de SQL 2022. Es un ejemplo. Esto ustedes si tuvieran los de 2019 va a pasar lo mismo. Vamos a encontrar con un chorreo de scripts gigantesco, ¿no? Acá hay un montón de scripts digamos, de Glenberry para resolver ciertas situaciones. Cada uno de estos scripts, si nosotros los vamos viendo, nos va a explicar qué es lo que levanta. Por ejemplo, fíjense, acá tengo el query número 2. Van a tener un código de consulta. Y esto me va, por ejemplo, si ejecuto esta consulta, me dice, mira, yo voy a detectar cuántos, digamos, por ejemplo, socket tenés en tu instancia. ¿Ven? Ejecuto esta consulta y me dice, mira,
tenés tantos sockets ahí instalados. Pero no solamente hace este tipo de búsquedas, ¿ven? Por ejemplo, acá puedo hacer análisis de información, de cómo está mi instancia, sino que tengo otro tipo de consultas acá. Lo que es interesante es que está armado por query. En cada una, yo voy a ver el número de la consulta, por ejemplo, los valores por defecto que tiene mi motor. ¿Ven? Acá estoy viendo los valores por defecto y acá estoy corriendo eso. Puedo hacer me va a explicar, ¿no?, cómo están los seteos, qué tengo que tener en cuenta. Entonces vamos a ver algunas interesantes, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos los seteos, por ejemplo, acá quiero ver todas las trazas que tengo prendidas. Bueno, podría prender esto, ejecutar esto y me dice en este caso, en esta instancia, que yo no tengo ninguna, digamos, tray flag prendido en mi SQL. Podría prender algún tray flag, por ejemplo, alguna bandera que nos permita apagar, no sé, los backups cada vez que se hacen OK, ese log que nos aparece en el SQL, bueno, podemos apagarlo, o cualquier otra bandera, 11.17, 11.18, según la versión que ustedes tengan, quizás son banderas que aparezcan en algún SQL Server. Con esto estamos identificando si esas banderas están prendidas o no. Y acá, por ejemplo, ¿ven?, me asesora y me dice, bueno, este tipo de banderas ustedes las podrían prender, les aconsejo hacerlo, les va a pasar un link, etc. Por ejemplo, podemos ver todo lo que es memoria. Acá, ven, procesos de memoria. Acá dice memoria. Acá estamos evaluando la memoria de este servidor. Acá tenemos un uso de SQL Server de 3 GB. Cuánto bloqueado tenemos en el SQL. Bueno, y qué porcentaje de memoria estamos utilizando de la asignada. Y cuánta memoria tenemos límite, ¿no? Cuánta memoria tenemos límite a nivel físico en esta máquina. Tenemos otro tipo de consultas, como por ejemplo, miren esta me va a dar información del servicio de SQL. Entonces, por ejemplo, esta consulta, si yo la ejecuto, me va a estar diciendo acá qué procesos tengo en mi SQL, qué servicios tengo y cómo están corriendo y desde cuál fue la última vez que levantó. No solamente eso, sino me está diciendo también con qué cuenta de servicio lo estamos levantando. Entonces, fíjense que esto, digamos, los puede ayudar en el día a día para buscar. Una pregunta es, che, ¿cómo estamos levantando el servicio de SQL y no tenemos permiso para acceder remoto? Bueno, podríamos utilizar quizás esta consulta para hacerlo. Vamos a ver alguna, por ejemplo. Miren esta. Esta me está mostrando los últimos backups que se le han hecho a nuestras bases de datos. Entonces podemos evaluar con esta consulta también qué backup estamos haciendo a nuestra base de datos, cuál fue el último. Fíjense, por ejemplo, acá tengo todas mis bases. Cuál es el módulo de recupero de esa base de datos. Y acá estoy viendo, por ejemplo, si hay algún wait con el log que tenemos acá. Y también estamos viendo cuál fue el último full, cuál fue, digamos, el último diferencial y así sucesivamente. Entonces, con esto podríamos hacer una consulta para saber, por ejemplo, qué base de datos no le estamos haciendo un backup desde hace más de 2 días, 3 días y acomodarlo un poquito. Yo les voy a mostrar algunas, obviamente que si me voy a poner acá en detalle con todas, no vamos a terminar la charla, pero una de las cosas que podemos, por ejemplo, evaluar, acá vamos a buscar, por ejemplo, algunas interesantes, son algunas de latencia. Fíjense esta que está acá, la latencia, recordemos que es el tiempo de respuesta de nuestros discos. Entonces acá, por ejemplo, esta, que es la consulta 31 de Glenberry, nos va a medir la latencia en base a las DMB que ya tienen el SQL. Recuerden que muchas de estas tablas internas del SQL tienen información histórica desde que se inicia el servicio hasta el momento que ustedes están consumiendo esto. Entonces, por ejemplo, esto que está acá me está diciendo de las unidades donde tengo base de datos. De hecho, si ustedes lo miran a esto, van a ver que hace, ¿no?, un from sysdm virtual file stats, que es una de las vistas más usadas para esto, y la vincula justamente con todos los archivos de base de datos. ¿Y esto que me da? Bueno, información de latencia, que es ese tiempo de demora, y tengo, fíjense, la latencia de lectura y la latencia de escritura. Esto es en el momento que yo saqué la foto. Ahora, por ejemplo, si hubiese aprendido el servidor hace 10 minutos, esto sería hace 10 minutos hasta ahora. Si yo quiero ir, por ejemplo, armándome una herramienta de monitoreo que me vaya guardando las latencias, bueno, yo podría ir sacando fotos cada 5 minutos, cada 10 minutos y sacándome después las diferencias y con esas diferencias yo poder, digamos, trabajar, ¿no? Saco una foto ahora, saco una foto después, bueno, y a ir así trabajando con los diferentes indicadores. Pero esto, por ejemplo, me puede dar una idea global. Si yo ejecuto esto ahora en el servidor, por ejemplo, un cliente me viene y me dice, Maxi, anda lento este SQL. Bueno, la verdad que no tengo datos históricos, el cliente quizás no tenga
ninguna herramienta que esté capturando nada. Y digo, bueno, vamos a ver latencia. Mirá, estoy viendo en este caso no hay problemas. Estoy viendo que, por ejemplo, tengo 2 milisegundos de latencia de escritura y 4 de lectura. Pero acá si, por ejemplo, hubiese dado 100 en alguno de ellos, bueno, me estaría indicando quizás algún problema con la lentitud en estos discos. De hecho, acá les va a explicar, acá arriba, ¿sí?, cuáles son, digamos, los valores deseados. Por ejemplo, acá le dice, mirá, por lo general, digamos, la latencia menor a 30-40, digamos, si estamos superior a la 30-40 es un problema. Entonces, miremos eso a ver si podemos encontrar algún issue en nuestra instancia. Así como vi latencias, tenemos también latencias por archivo, que tenemos acá. Entonces, con esto podemos monitorear y ver, por ejemplo, ahora la latencia por cada uno de los archivos. Fíjense que ahora lo tiré por archivo y encontré que esta base de datos ha tenido quizás más consumo de IOPS, o ha tenido más lentitud al buscar información, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con Gleam? Bueno, un montón de consultas. Por ejemplo, otra más, buscar los famosos errores de 15 segundos en la base de datos. Estos errores de latencia son terribles. Si aparece un error de 15 segundos en el motor, estamos en serios problemas porque imagínense que, por ejemplo, un disquete de 3,5, para los que lo hemos usado en algún momento, tiene una latencia de 300 milisegundos más o menos. Bueno, 15 segundos estamos hablando de un tiempo grande. A veces esto pasa, bueno, porque tienen problemas con el storage, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí busqué, digamos, queries, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar otra, por ejemplo, vamos a buscar wait. Vamos a famosos los wait time, ¿sí? Y acá, por ejemplo, yo voy a buscar alguna de wait que a ustedes les sirva. Y estos son los famosos tiempos de espera en el SQL, que son muy importantes. Entonces, nos arma una consulta muy piola, Gleam, en la cual busca en la tabla wait, pero nos excluye todos aquellos tiempos que la verdad que no tienen mucho sentido analizarlo. Entonces, me excluye esos y con los que realmente me queda, fíjese toda la exclusión que está haciendo, con todos los demás tiempos de espera que tenemos acá, me está diciendo, por ejemplo, en este servidor, que lo que más estamos esperando es el disco, ¿ven? I/O, en este caso, ¿no? 47% del tiempo de espera de los recursos en esta instancia son los discos. Entonces tenemos un montón, acá yo repasé algunas de las consultas, pero hay un montón que podemos usar y la verdad, yo les soy totalmente sincero, lo uso todos los días. O sea, todos los días tengo que usar alguna de estas para paso tal cosa, bueno, veamos tal otra cosa. Ahora, esto también, ¿cómo lo pueden hacer? Una, yendo query por query, como hice yo recién. La otra opción que tienen es, si tienen que automatizar esto, quieren hacerlo más masivamente, bueno, utilizar las famosas DBA Tools. Los que no conocen las DBA Tools, bueno, podemos ir a conocerlas un poquito. Acá las DBA Tools. ¿Qué son las DBA Tools? Las DBA Tools, si las buscamos, son un conjunto de comandos PowerShell el cual ustedes van a poder integrar a SQL Server y automatizar muchísimas tareas. En mi blog y en mi canal de YouTube van a ver un curso gratuito de DBA Tools para los que no lo conocen, así que vayan si quieren ahí y pueden ver mi curso gratuito de las DBA Tools, pero son un montón de comandos. Fíjense que estos comandos, si yo me pongo acá, por ejemplo, en comandos, los voy a tener organizados. A estos comandos yo puedo hacer copiar logins, clonar servidores. Bueno, la mayoría de las tareas de un DBA, hoy en día, si quieren automatizarlas, las tienen que hacer con DBA Tools. Y DBA Tools puede, digamos, también integrar lo que se llama la script de Glenberry, entre otros, tiene otras cosas más. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un ejemplo. Voy a importar en PowerShell el módulo de DBA Tools que yo ya tengo instalado y tengo un comando, fíjense, que dice invocar las DBA Diagnostic Query, que son ni más ni menos que las consultas de Glenberry que vimos recién. Ahora miren esto, yo por ejemplo pongo menos instancia, en este caso lo estoy haciendo con una instancia local, le voy a decir que me use el helper, esto lo van a ver en la documentación de las DBA Tools, si ustedes se buscan este comando, acá, van a buscar este comando acá, ¿sí? En comandos, ¿sí? O lo ponemos acá el comando, fíjense que esto me va a dar un ejemplo de cómo puedo utilizarlo y yo tomé algunos de estos ejemplos, pero ustedes tienen otras opciones más, como por ejemplo agarrar y correr todos los scripts de Glenberry. Entonces, ¿qué va a hacer este ejemplo? Este ejemplo lo que me va a decir es, seleccioname vía una interfaz qué consulta querés hacer y ese resultado exportámelo a esta ruta que está acá. Por ejemplo, acá elegí la ruta FTEM, Saturday Lima y Glenberry. Entonces,
vamos a correr esto desde acá, ¿sí? Y esto fíjense que me abrió una ventana. Estas son todas las queries que veíamos antes, todas las consultas que tiene iClem, por lo menos que están automatizadas de acá. Y vamos a elegir alguna. Por ejemplo, habíamos visto hace un ratito todo lo que tenía que ver, ven, con 15 segundos, que lo vimos ahí. Bueno, acá tengo el de latencia. Vamos a elegir, por ejemplo, el de disco. No sé, vamos a elegir, estoy usando el control de mi teclado para elegir más de uno. Voy a elegir el de 15 segundos y voy a elegir, por ejemplo, no sé, el número de cantidad de archivos que tiene mi TenDB. Ahí tengo varios, ¿no? Vamos a ponerle OK a esto y esto va a exportar. ¿Ven? Acá me generó una exportación de esos 3 archivos. Si yo voy a esta ruta, ahora voy acá al F, ¿no? Y vamos al temp y vamos al Saturday, acá en Lima. Y acá tengo la salida. Tengo todas las salidas de estos archivos en CSV. Entonces yo ahora podría entrar a cualquiera de estos CSV, por ejemplo, Latencia by File, que es uno, y fíjense que ahora a nivel CSV tengo esa información y después la podría hasta explotar con un Power BI. Imagínense crear un Power BI que lea esta carpeta y armen lindos grafiquitos, etc. Entonces, está bueno, está muy piola. La verdad que tienen muchísimas consultas que pueden aprovechar y esto los va, digamos, a ayudar. Los scripts de Glenberry, la verdad que son muy útiles de verdad. Otra forma de usarlos es con el Azure Data Studio. Si ustedes van a Azure Data Studio, desde Azure Data Studio, ustedes pueden abrir lo que se llama un notebook dentro de Azure Data Studio. Fíjense que acá voy a abrir un notebook. Voy a buscar, por ejemplo, acá vamos a buscar en lo que es lo que hemos bajado recién, ¿sí? Entonces vamos a ir acá a donde tengo mis datos, digamos, de Saturday. Y acá en monitor, tengo acá en Glen. Y fíjense que acá lo bajé. Yo te lo bajan de la página web de Glenberry. Es totalmente gratuito esto que estamos viendo. Acá estoy abriendo el notebook, el cual lo voy a tener, digamos, en un IPINBD. Y esto me va a permitir, digamos, hacer análisis de rendimiento a través de este notebook que tenemos acá. Fíjense que ya abrió el notebook. Y yo puedo ir corriendo las consultas desde acá, ¿no? Por ejemplo, puedo correr esta consulta. Me va a decir dónde me quiero conectar. Vamos a suponer que lo conectamos a este servidor. Vamos a aprender esto, ¿sí? ¿Ven? Ahí me corrió la consulta. Si yo quiero correr todo, voy a ejecutar todo y podría exportar el notebook en un PDF. Es una de las grandes ventajas que tiene el notebook. Fíjense que yo ejecute esto y acá me dio el resultado. Y yo este resultado yo podría exportarlo, ¿no? Salvarlo como XML, guardar como digamos un MD, o bien exportarlo esto que está acá, ¿sí? Podríamos exportarlo a otro formato, ¿ven? Por ejemplo, Excel. Yo me podría llevar esto a Excel y sería este resultado solo. Pero podemos elegir cualquiera de las otras consultas que tiene acá Glenberry, ¿sí? Podríamos utilizarla, ¿no? O sea, como vimos ahí, por ejemplo, información de los servicios. Hemos visto la información de los servicios. Bueno, acá la tenemos a nivel notebook y también la podemos usar. Entonces, tenemos varias opciones para usarlo. Yo les aconsejo que traten de tener los sgrids de Glenberry por las versiones que ustedes tienen y tanto usarlo para Azure o bien para los servidores on-prem los puede ayudar bastante. Ya que estamos en el Azure Data Studio, les quiero mostrar algo que ya viene con Azure Data Studio y los puede hacer lo que llamamos un check de integridad, un reporte de estado de salud, cualquiera de esas cosas. ¿Qué es esto? Poder correr un informe sobre una instancia SQL y poder saber qué cosas debemos tocar para que esté configurado según las buenas costumbres o buenas prácticas. ¿Cómo hacemos eso del Azure Data Studio? Bueno, Azure Data Studio, en lo que son acá las extensiones, yo puedo instalar diferentes tipos de extensiones. Una de ellas, si la busco, se llama SQL Server Assessment. Yo instalo la extensión en este Azure Data Studio y voy a poder correr un assessment sobre mi instalación. Yo ya lo tengo instalado acá en esta computadora. Bajé, digamos, acá le hacen clic, fíjense, y acá le van a dar install o un install. Yo en este caso ya lo tengo instalado. Luego de tenerlo instalado, vamos a ir y nos vamos a conectar, por ejemplo, al motor de base de datos. Fíjense que acá me estoy conectando a este motor de base de datos. Vamos a ir al botón derecho, vamos a ir a la administración desde el Azure Data Studio y acá a nosotros nos va a aparecer la opción de correr una auditoría, SQL Assessment. Entonces, si ejecutamos acá, esto también lo pueden hacer por Azure Data Studio, también lo pueden hacer por PowerShell. Las API Assessment son
assessment gratuitos que da Microsoft. Esto lo provee Microsoft para que nosotros podamos hacer un chequeo de salud de nuestra instancia. Entonces acá yo lo estoy corriendo por el Azure Data Studio, pero podría hacerlo por script también sin ningún problema. Fíjense, acá lo que voy a hacer es invocar un nuevo assessment, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es correr toda una auditoría sobre esta instancia y me va a generar un reporte con la misma. O sea, lo que vamos a terminar haciendo es teniendo un reporte de todas las cosas que tendría que corregir en mi instancia de SQL. Es muy útil eso. Fíjese que acá empezó a generar, acá uno por uno. Ven, acá estoy viendo en cada uno de estos. Vamos a correr esto un poquito acá para que lo veamos mejor. Pero fíjense que empezó a evaluar. ¿Ven? Por ejemplo, prender este trace flag. Ojo con esta funcionalidad. ¿Ven? Me está evaluando logins. Un montón de buenas prácticas. Ojo con el MaxDop. Me fue evaluando cada una de ellas y me va dando recomendaciones y cómo tengo que configurar eso. Y con esto nosotros podemos crear un reporte HTML. Acá, esto me analiza hasta cosas internas de la base de datos. Podemos crear un reporte HTML y mandárselo a alguien. O generar un script para, digamos, guardarlo en una tabla y hacer una cosa un poco más sofisticada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ya acá genero un reporte HTML. Voy a guardar, por ejemplo, vayamos al F. Vayamos acá al temp. Guardémoslo acá. Y acá, por ejemplo, pongámosle reporte, ¿sí? Reporte SQL Saturday Lima, ¿bien? Y acá lo que va a hacer es un lindo informe, de hecho lo vamos a abrir acá el informe. Fíjense que me hizo un informe en HTML con todo lo que encontró en esta instancia. Está muy bueno esto porque, por ejemplo, ven acá me está diciendo, mira, yo encontré este error acá. Haces clic, ¿bien? Y te lleva a un link donde te explica. O me dice, mira, ojo, todos los archivos de la TenDB tienen que tener el mismo tamaño. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Bueno, vamos a hacer clic acá y me lleva al link de Microsoft donde me explica por qué tiene que estar eso. Esto es todo lo que encontró, digamos, con problemas en mi servidor. Me los clasifica. Me dice, por ejemplo, si son de alto impacto, de mediano impacto o de bajo impacto. Y yo con cada uno de estos evalúo si lo quiero aplicar o no lo quiero aplicar. Pero esto es una auditoría. Estamos haciendo una auditoría con buenas prácticas sobre nuestra instancia de SQL. Entonces, Glenberry por un lado, tenemos scripts. ¿Bien? Varios scripts. Los API Assessment o el Azure Data Studio con los Assessment, una auditoría integral de nuestra instancia. Si queremos hacer auditorías más allá de esto, yo siempre digo, sumemos cosas. No es esto o esto, es esto y esto. A veces nos puede ayudar a poder sacar mejores conclusiones. Otra de las herramientas, y les digo también que vean gratuitas, todas estas que estamos viendo es todo gratuito, son las herramientas de nuestro amigo Brent Ozar. Brent Ozar, quizás muchos ya de ustedes lo conocen, tiene un montón de herramientas gratis para hacer health check, para hacer, digamos, monitoreo, etc. Vamos a ver algunas acá de Brent para que ustedes vean también qué nos permite hacer. Yo acá instalé los scripts, los pueden bajar de la página del mismo Brent y los instalan. Los pueden instalar por DBA Tools, los pueden instalar de varias formas. Los pueden instalar de alguna de esas sin ningún problema, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo que instalar por DBA Tools es un comando acá, install módulo, digamos, de las herramientas de, digamos, de Brent Ozar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a agarrar acá, vamos a hacer un poquito acá las de Glenberry por acá y vamos a ver acá algunas demos de, digamos, de lo que es Brent Ozar. Por ejemplo, tenemos un SP de todos estos que se instala que se llama SP BlitTS. Y acá yo le puedo pasar un parámetro si quiero que chequee los objetos de la base de datos o no. En este primer caso le estoy diciendo que no los chequee y esto va a ser un check de integridad, un health check, una auditoría de la instancia de SQL. Entonces vamos a ejecutarlo y fíjense que me va a analizar los parámetros de configuración de la instancia, no me va a analizar las tablas, no me va a analizar los índices y me va a hacer recomendaciones. ¿Ven? Me dicen, por ejemplo, acá tengo recomendación de backups, recomendaciones que tienen que ver con eventos de chequeo, recomendaciones de performance, me muestra, me dice, te pasó esto en esta base de datos, veo, por ejemplo, ven el auto shrink prendido en tu base de datos y esto
a nivel performance no te conviene. Hay un link también de Brent, digamos, haciendo referencia a por qué eso no es bueno. Bueno, y acá tienen, digamos, alguna información adicional. Pero fíjense que me hace un montón de chequeos, de performance, de, digamos, disponibilidad de servicio. Miren, me hizo 132 chequeos. Pero me los devolvió así como en un resultado. Una de las cosas que esto tiene interesante es que este Store Procedure que estamos corriendo nosotros, podemos decirle que el resultado lo guarde en una tabla de una base de datos. Imagínense que yo como DBA creo mi base de datos DBA y ahí pongo mis tablas. Entonces ahí digo, ok, vamos a agarrar y correr esto que guarde los resultados ahí adentro y yo luego poder hacer consultas. Entonces, lo que le vamos a decir es que haga lo mismo, que la salida lo ponga en esta base de datos, me va a pedir la salida de esquema, esto está en la documentación, y, por ejemplo, que utilice esta tabla. ¿Ven? Le estoy diciendo, mira, corre esto, la salida ponela en esta base, en este esquema y en esta tabla. Vamos a ejecutarlo y la misma salida que vimos anteriormente la va a guardar en esa tabla de esa base de datos, de ese esquema que yo acabo de decir. Entonces, ahora fíjense acá, en esta base de datos Saturday que tengo acá abajo, ¿bien? Donde dice Brent Saturday, que es lo que acaba de guardar recién. Si yo le hago un clic a esto y veo los registros de acá, lo bueno de esto es que estoy viendo todo el resultado desde acá y puedo hacer queries. Puedo, por ejemplo, ponerle a esto where, vamos a ponerle acá finding group, ¿no? Findings, vamos a hacerlo así, groups, vamos a ponerle acá Saturday, así es más fácil esto. Y vamos a ponerle acá, vamos a copiarlo si no perdemos tanto tiempo, ¿sí? Finding group, por ejemplo, ¿sí? Le vamos a poner, no sé, supónganse performance. Performance, ¿sí? Entonces acá me está mostrando todas las recomendaciones que me está haciendo el script de Brent para mejorar el rendimiento de esta instancia de SQL. Así como podemos hacerlo a nivel instancia, si nosotros, en vez de ponerle un 0 acá, le ponemos un 1 y le decimos que nos analice los objetos también internos de la base de datos, me va a analizar las tablas, los índices y más cosas. Esto va a tardar mucho más. Entonces, tengan cuidado con esto porque depende de dónde lo corran, bueno, puede llegar a tardar un tiempito. Pero vamos a correrlo para una demo, vamos a correrlo, vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrarlo en la misma tabla, va a borrar la información de esa tabla, si la tabla no está la va a crear en esa base de datos. Y acá estoy guardando también información sobre, digamos, objetos de la base de datos, recomendaciones de objetos sobre la base de datos. Entonces, tanto el API Assessment como esto que estamos viendo acá de Brent nos va a permitir, por ejemplo, hacer una auditoría. Y ahora sí, por ejemplo, pido, fíjense, le estoy diciendo esa tablita que veíamos ahí, que me traiga todo lo que diga la base de datos Adventure World 2019. Y acá que me está buscando todo lo que está relacionado con esa base de datos. Tema de performance, temas de seguridad. Ven, por ejemplo, me está diciendo, hay triggers en la tabla. Ven, por ejemplo, me dice, mira, yo acá encontré en tu base de datos triggers en esta tabla. En algunas tablas, fíjate, digamos, qué hacer con eso. Encontré 10 triggers, de hecho, y acá les va a dar, digamos, un poco de detalle. Entonces, esto me está, digamos, ayudando a poder hacer como una auditoría sobre mi instancia. Otra opción que tienen estos scripts es capturar contadores de rendimiento y otras cosas más. Para eso, dentro de todo el mundo de scripts de Brent, hay otro, ¿sí?, que se llama Bleed First, y lo que va a hacer, yo acá lo estoy mandando a una tabla directamente, acá lo estoy ejecutando a una tabla, y esto lo que me está sacando son diferentes tablas, yo acá ya lo ejecuté, que me saca, ¿ven? Estadísticas de weight, las mismas estadísticas de weight que sacaba Glenberry, fíjense que acá lo metí en una tabla, las estadísticas de weight, con lo cual podríamos nosotros, por ejemplo, correr esto cada X tiempo y armarnos nuestra propia herramienta de monitoreo. Tenemos contadores de rendimiento, algún que otro performance counter, siempre son los performance counter que el SQL ve. ¿Ven? Acá tenemos, ven, por ejemplo, Buffer Manager, tenemos el famoso PLE por acá, ¿sí? Ahí está el PLE. ¿Sí? Ahí tenemos el PLE, ahí dando vuelta, ¿sí?, con su valor, dando vuelta por ahí, ¿sí? Entonces, también nos permite, digamos, Brent, hacer estas búsquedas sobre
rendimiento. Entonces, fíjense que tanto Glenberry como Brent y el API Assessment empiezan a ser herramientas que nos ayudan a todo lo que es el diagnóstico y monitoreo de nuestro motor. Bueno, ahora vamos a ver otras herramientas también gratuitas y otras que vienen con el SQL que algunos conocen y otros quizás no conocen tanto, que también nos ayudan a lo que es, digamos, el monitoreo de la instancia de SQL. Bien, bueno, vamos a continuar ahora con otra cosa que todos los DBA hemos tenido alguna vez algún problema y a veces no sabemos cómo detectarlo, que es, tengo bloqueos. ¿Cómo detecto este proceso? ¿Por qué está bloqueado? ¿Quién lo está bloqueando? ¿Qué recurso está esperando? Porque quizás ese proceso está bloqueado porque está esperando la TEMDB o está esperando el CPU, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico cuando hay bloqueos con herramientas gratuitas? Bueno, para eso vamos a utilizar un script gratuito también llamado SP-Who-is-Active. En mi blog van a tener un link a cada uno de ellos. O sea, si después acceden a mi blog, acá en mi blog van a encontrar, ¿sí? Si van acá a mi blog, van a encontrar en la parte, digamos, de recursos, donde dice SQL Server, ven que dice herramientas gratuitas y script, acá van a encontrar links a, digamos, cada una de estas cosas que yo acá les estoy mostrando, ¿sí? Pero ¿cómo funciona ese SP-Who-is-Active? O sea, ustedes instalan el script, lo van a instalar, lo van a bajar el código, lo van a instalar yo. De hecho, en toda instalación de mis clientes de SQL tengo instalado este script, o sea, digamos, ya lo instalo por defecto. ¿Qué nos permite hacer? Miren, vamos a hacer una prueba y una demo de un bloqueo. Y vamos a tratar de detectar qué es lo que pasa. Para eso voy a usar esta base de datos AdventureWorks que tengo acá. Voy a hacer una transacción y voy a correr un update sobre toda la tabla de productos. Ahí, ponemos un update de un producto. Y en otra sesión voy a tratar de hacerle un select a productos y obviamente va a estar bloqueado esto, ¿no? Entonces venimos acá, pegamos acá y hacemos un select a producto y ahí eso queda ahí esperando hasta que se resuelva este problema. Supongamos que estamos emulando esto, estamos teniendo esto en nuestro servidor y dice, hay bloqueos. ¿Cómo los puedo monitorear? Bueno, por un lado tenemos el monitor de actividad. Acá tenemos el monitor de actividad, que si yo accedo al monitor de actividad, seguramente si voy a refrescar, le ponemos un segundo, vamos a tener alguna información. ¿Sí? Fíjense, ahí tengo un wait. Ven que me dice un wait, uno sube. Bueno, voy a ir acá seguramente, voy a ir acá a bloqueo. Que me filtre y acá encontré que el 61 está siendo bloqueado por el 63 y no más que eso. Esta es una forma, sirve, por supuesto que sirve, pero a veces no sé por qué me está bloqueando, qué me está haciendo esperar. Entonces miren, ¿qué hace este store procedure? Yo acá, ahora, voy a agarrar y lo voy a ejecutar. ¿Ven? Supónganse que digo, yo tengo un problema de bloqueos y en vez de usar el monitor de actividad, voy a usar justamente SP-Who-is-Active. Vamos a ejecutarlo y fíjense lo interesante que es esto. Esto me está diciendo, ¿ven? Por ejemplo, que tengo dos sesiones en proceso. Tengo la 63, ¿ven? ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto hace que está corriendo? ¿Cuál es el texto, ¿ven? De código? Y me está diciendo quién se logueó, a qué cosa está esperando, ¿ven? Este recurso, el 63, ¿quién es el 63? El 63 es el update este. No está esperando a nadie. Porque yo corrí un update. Entonces, este 63 me dice, en este caso, no estoy esperando a nadie acá. Pero acá podría aparecer, por ejemplo, estoy esperando la TMDB, por ejemplo, estoy esperando el CPU, por ejemplo, estoy esperando al disco. Ah, pará, hay un bloqueo porque el disco está lento. Y acá me está dando la información. ¿Cuánto consumo de CPU tengo? ¿Cuánto estoy alocando en la TMDB de ese proceso? ¿Cuánto tengo correcto? Si hay otro proceso que está bloqueando, ¿cuántas lecturas tengo? ¿Cuántas escrituras tengo? Miren toda la información que tiene. ¿Y hasta cuánta memoria tengo? ¿Y en qué estado está? Este está dormido. ¿Ven? ¿Qué transacción activa tengo? Etcétera. Y este segundo que está acá, que es el 61, me dice, ok, pará, el 61 está esperando un bloqueo, ¿ven? Me dice, yo estoy esperando un bloqueo, estoy esperando porque otro está bloqueado. A eso estoy esperando. Ahí me dice el recurso que estamos esperando y me dice quién, ¿no? El 63. Entonces, con esto tenemos muchísima más información
que con lo que es el monitor de actividad. O sea, el monitor de actividad sirve, no es que no sirva, pero la verdad que este script a mí me ha salvado en un montón de oportunidades, donde dicen, estoy corriendo esto y no termina. Y vas a verlo y dice, mira, está bloqueado porque está esperando a la TemDB. Ah, y vamos viendo que la TemDB crece y crece y crece. Bueno, entonces podemos llegar a un diagnóstico un poco más sofisticado mirando este script que yo les aconsejo si lo pueden instalar en la mayoría de sus instancias de SQL. Bueno, háganlo, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer acá un rollback de esto, así volvemos a nuestra normalidad. Fíjense que ahora van a terminar los procesos y acá el SP Whoisactive, si lo vuelvo a correr, en este caso ahora ya no tengo más nada en, digamos, esta instancia de SQL. Entonces, con este monitoreamos bloqueos, sí, mucho más sofisticado, con mucha más información de la que tenemos, digamos, en nuestro monitor de actividad clásico. Bueno, vamos a ir a otro que este ya lo tiene el SQL, que es muy simple, muy simple. Por suerte ya en muchas versiones ya viene activo, por suerte ya en Azure tienen también activo, que es el famoso Query Store. El Query Store no es ni más ni menos que en una base de datos, ven, por ejemplo, vamos a ir acá a Adventure World, propiedades, ir a Query Store y acá activar justamente esta funcionalidad. Miren en la página de Microsoft porque hay recomendaciones acá. Uno puede activarlo en lectura y en escritura. Esto es digamos, lo estándar. Después tienen que configurarle cómo hacen los flush de intervalo. Esto tiene que ver un poco con la carga que va a tener su SQL. Por ejemplo, cuántos días van a retener, porque esto se guarda información dentro de esta base de datos, va a guardar la información. Por ejemplo, 30 días voy a mantener de información. ¿Cuánto espacio quiero que ocupe en la base de datos? Ojo con esto, porque si esto se llena, ese espacio se para el Query Store. ¿Bien? Entonces, tienen que dimensionarlo un poquito. Hay buenos documentos de cómo se configura esto. Ahora, ¿qué hace esto? Esto está todo el tiempo monitoreando qué le pasa a esta base de datos. Entonces, por ejemplo, yo antes de esta demostración corrí un par de consultas, un par de query stress, estresé un poco esta basecita, le di un poquito de carga y vamos a ver cómo podemos consumirla. Una forma de consumirla es directamente el mismo Management Studio, donde vamos a ir acá a Query Store, ¿ven? Y vamos a tener ya algunos reportes prearmados para que ustedes utilicen. Por ejemplo, podríamos ver este de consumo y fíjense que acá me está mostrando, ¿sí? O, por ejemplo, podríamos ver este que está acá, el consumo total de mis consultas. Fíjense que acá me lo está haciendo por duración. Puedo cambiar, yo puedo decir, no, lo quiero por CPU, no, lo quiero por lecturas, no, lo quiero por, qué sé yo, por consumo de memoria, bueno, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá me está mostrando el plan de ejecución de esta consulta. Ven, si le hago clic a esta otra consulta, de esta consulta, si le hago clic a esta consulta, de esta otra consulta. Pero esto lo que tiene interesante, muy interesante, es que yo acá en configurar puedo ir para atrás. Por ejemplo, le puedo decir la última hora, las últimas 12 horas, los últimos 2 días o custom, de tal fecha a tal hora. Esto es clásico. A veces uno llega, como de a la mañanita, ¿sí? Se está poniendo el cafecito ahí y dicen, che, ¿sabes, Maxi, qué pasó? Ayer a las 3 de la tarde andaba lento el servidor. Andaba lento el sistema, no sabíamos qué era. Y digo, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo puedo saber ayer a 3 qué pasó? Si yo tengo el Query Store activo, puedo filtrar, como yo puse ahí, y decir, bueno, entre tal hora y tal hora pasó tal cosa. Entonces tenemos información en el motor. El Query Store también sirve para otras cosas más. Acá yo lo estoy mostrando como una herramienta de monitoreo. Esto lo pueden cambiar, por ejemplo, ven, pueden agarrar acá y, por ejemplo, pueden verlo a nivel tabla, ¿sí? Y verlo así, jugar con esto. Esta es la forma gráfica de hacerlo. Pero también, como esto guarda tablas dentro de esa base de datos, nosotros podemos utilizar justamente consultas SQL más específicas para consumir estas tablitas que están acá, que se llaman, ¿ven? Todas dicen query Store, ¿ven? Por ejemplo, dice sys.querystoreQuery, sys.querystoreQueryText. Bueno, busquen la información que hay, digamos, en internet sobre esto, porque hay muchas consultas distintas. Yo acá lo que estoy haciendo es buscando, por ejemplo, las consultas que han procesado en esta base de datos, posicionados sobre esta base de datos Adventure World. Bueno, buscar qué procesos hubo, ordenados, por ejemplo, ven si pongo acá,
Estoy viendo acá los procesos y yo, por ejemplo, estoy viendo la base de datos, el código del texto. Y acá, por ejemplo, ven total de ejecuciones, duración. Supónganse que yo tengo problemas de lectura. Bueno, yo podría poner acá, bueno, order by, ¿sí? Y bueno, vamos a ordenarlo por este, no sé, por este que está acá, ¿no? Total, vamos a poner total CPU, ¿no? Que está acá. Y le ponemos este, ¿sí? Entonces, ponemos este order by acá. Y acá, digamos, estamos ordenando por eso y estamos viendo, por ejemplo, en este caso, por consumo total, digamos, de CPU. Yo lo puse, creo que, digamos, ascendente. Lo vamos a poner descendente, ¿sí? Para ver los que mayor consumo de CPU han tenido, ¿no? Entonces, ahí lo ponemos descendente y fíjense que ahí estoy viendo, ¿ven? Total de consumo de CPU, digamos, de mayor consumo. Entonces, es muy interesante. Yo tengo, por ejemplo, clientes que hacemos muchos reportes con QueryStore, clientes donde dicen, mira, yo quiero sacar una vez por semana cuáles son las consultas que más consumieron CPU y pasárselo al equipo de desarrollo. Bueno, todo esto lo pueden hacer con QueryStore y es viable, es aconsejable que lo activen, siempre configurándolo bien. Esto va a depender de la instalación, no hay una receta, pero sí hay un manual de buenas prácticas para que ustedes puedan seguir. Pero bueno, traten de tener activo el QueryStore porque en muchas situaciones ustedes lo van a necesitar y no tenemos, si no está activo, no vamos a tener esa información. O sea, no vamos a decir o no vamos a poder saber qué pasó o por qué este store procedió, este procedimiento almacenado o este proceso empezó a degradarse. Que a veces pasa, ¿no? Dicen, che, mirá, estaba andando bien, ahora empezó a andar mal. ¿Pero cuándo empezó a andar mal? Y empezó a andar mal, no sé, ayer. Bueno, podemos ver, sacar estadística, ver ayer cómo estaba, ahora cómo estaba, cuánto consumía, ¿no? Ese tipo de cosas las podemos hacer. Esto, imagínense, de hecho lo tenemos nosotros en algunos lados, integrar esto con Power BI y sacar algún gráfico que vaya viendo tendencias. Esto lo pueden hacer, pero si no lo tienen activo, no podemos hacer eso. Entonces, observemos que hay un montón de herramientas que tenemos gratuitas en nuestro motor para poder, digamos, hacer monitoreo, diagnóstico, digamos, algunas cosas, digamos, de lo que es la tarea diaria como debe. ¿Bien? Entonces, para cerrar un poquito ya esta charla, primero agradecerles por el tiempo. Hoy en día, monitorear un SQL, detectar sus problemas de rendimiento, es mucho más sencillo que antes. O sea, obviamente tenemos que tener los conocimientos, nosotros tenemos que saber interpretar lo que leemos, tenemos que saber interpretar qué buscamos, saber qué buscamos, porque si eso no lo sabemos hacer, ninguna de todas estas herramientas nos va a ayudar, pero tenemos un montón de herramientas gratuitas que a ustedes los van a ayudar en el día a día, y créanme que esto es así. Nosotros tenemos un montón de clientes y la mayoría de ellos hacemos estos trabajos y estas herramientas nos ayudan. Che, anduvo lento. ¿Qué pasó con tal cosa? No tenía nada monitoreando. Bueno, pongo un script de Glenberry y veo alguna estadística. Todas estas ayudan. Pueden armarse un compilado. Tenemos algunas empresas que han usado algunos scripts de esto y lo han integrado a sus herramientas de monitoreo. O sea, la verdad que pueden hacer un montón de cositas con estas tools, con estos recursos gratuitos que hay en la comunidad y que trae el propio motor de base de datos. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero poderlos ver en alguna oportunidad. Bueno, si quieren seguirme, ya tienen mis redes sociales, tienen mi canal de YouTube. Cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer con respecto a esto, me pueden contactar sin ningún problema. Así que muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.